Ellos pensaron que 10 días sin comida serían suficientes para enterrarme. Mal sabían que yo volvería para servir la cena que nunca olvidarían. Aquí estoy con mis manos temblorosas, sosteniendo la fuente de guiso, observando los rostros de aquellos que me encerraron en el sótano, los mismos que celebraban allá arriba mientras yo me consumía abajo. Ahora es mi turno de sonreír mientras sirvo lo que preparé especialmente para cada uno de ellos. Es impresionante cómo las personas cambian cuando piensan que están ante un fantasma. El color huye del rostro, los ojos se desorbitan, la voz desaparece. Fue exactamente así cuando entré en el comedor aquella noche. Mis 3 hijos, que me daban por muerta, vieron a la madre que intentaron matar sirviendo la cena como si nada hubiera pasado. El choque en sus ojos valió cada minuto de aquellos 10 días de agonía. Me llamo Iracema Fontoura. Tengo 81 años a cuestas y vivo en Campos dos Goytacazes, interior de Río de Janeiro, desde que nací. Conocida por todos como la mejor repostera de la región, mantuve a mi familia con el sudor de mi frente y la habilidad de mis manos durante más de 50 años. Hice bodas, bautizos, cumpleaños de gente importante, hasta fiestas de políticos. Todo el mundo aquí conoce los dulces de doña Iracema. Viuda hace 2 años, continué llevando mi vida en el fondo de la casa grande que mi difunto Antonio y yo construimos ladrillo a ladrillo. Una casa que mis hijos siempre codiciaron, principalmente después de que el centro de la ciudad se fuera revalorizando y los terrenos por aquí pasaran a valer una fortuna. Mientras cuento esta historia que nunca revelé públicamente, quería saber quién me está escuchando. Deja en los comentarios tu nombre y tu ciudad. Necesito saber si existen otras Iracemas por ahí, pasando por lo que pasé. Si hay otras madres que fueron traicionadas por sus propios hijos, otras viejas que fueron vistas como un estorbo, un obstáculo entre la familia y el dinero. Porque lo que voy a contar parece mentira, pero es la pura verdad, tan cierta como el sol que sale todos los días en Campos. La verdad sobre cómo mis 3 hijos, Marcos, Débora y Ronaldo, planearon deshacerse de mí para quedarse con la casa, el terreno y el dinero de mi jubilación. Nunca olvidaré el día que los escuché conversando en el porche. En la cocina, estaba preparando masa de pastel con la ventana abierta. Ellos no me vieron allí. Creían que yo estaba en el cuartito del fondo donde está mi pequeña fábrica de dulces. Necesitamos resolver el problema de la vieja, dijo Marcos, mi hijo mayor. Ella no va a vender esta casa nunca. Ya intenté convencerla de todas las formas. Débora, siempre práctica, respondió: si ella no quiere ir al asilo por las buenas, irá por las malas. Nosotros nos las arreglamos. Fue Ronaldo, el pequeño, quien dijo las palabras que congelaron mi sangre. Gente de su edad muere a cada rato. Nadie sospecharía si la naturaleza diera una ayudita. Me quedé paralizada, con las manos sucias de harina, escuchando a mis propios hijos planeando mi muerte. Esa misma noche, confronté a los 3 en la sala. Puse sobre la mesa lo que había oído, esperando, tonta de mí, que lo negaran, que dijeran que yo había entendido mal. Pero Marcos solo se rió en mi cara. Usted está senil de verdad, ¿eh? Oyendo cosas. Eso es señal de que necesita cuidados de verdad. Débora fingió preocupación, me tomó de la mano con falsa ternura. Mamá, nosotros solo queremos su bien. Esta casa es demasiado grande para que usted la cuide sola. Ronaldo ni me miraba a los ojos. Me fui a dormir inquieta con un vaso de té que Débora insistió en que tomara. Para calmar los nervios, dijo ella. Mal sabía yo que habían puesto somnífero en la bebida. Desperté con la cabeza pesada, la boca seca, en un lugar oscuro y húmedo. Tardé en entender dónde, el sótano de mi propia casa, un cubículo que casi no usábamos, lleno de trastos viejos, con una puertecita que daba a un baño minúsculo
de esos de antiguamente. Tenía un grifo oxidado, un inodoro amarillento por el tiempo y nada más. Las paredes de piedra eran frías y húmedas, y la única luz venía de una bombilla débil colgada del techo. La puerta que daba a la escalera de la cocina estaba cerrada por fuera. Grité, golpeé, imploré. Nadie vino, o mejor dicho, vinieron sí. Oí Arriba, pasos allá, risas. el sonido de vasos brindando. Estaban celebrando. Fue Marcos quien finalmente apareció, abriendo solo un poquito la puerta con una sonrisa que yo nunca había visto en su rostro. Una sonrisa malvada de quien se está divirtiendo con el sufrimiento ajeno. Usted se va a quedar aquí hasta que nosotros resolvamos qué hacer. Si colabora y firma la transferencia de la casa, tal vez la llevemos al asilo. Si no, dejó la frase en el aire, pero el sentido estaba claro como el agua. Me rebelé, claro. Grité que era un absurdo, que era mi casa, que ellos no podían hacer eso. Él solo rió una vez más. ¿Quién la va a echar de menos, mamá? Todo el mundo sabe que usted está medio mal de la cabeza. Vamos a decir que huyó, que estaba confundida. Después de un tiempo registramos la desaparición. La vida sigue. Me quedé allí aturdida, sin creer lo que estaba pasando. Mis propios hijos que cargué en el vientre, que alimenté con la leche de mi pecho, que crié con tanto sacrificio, ahora me trataban como a un animal, peor, como a un estorbo que necesitaba ser eliminado. El primer día fue de desesperación. Grité hasta perder la voz, golpeé la puerta hasta lastimarme las manos, lloré, imploré, amenacé. Nada sirvió. A las tantas, sentí un olor que me golpeó como una puñalada. El aroma de carne asada, de arroz con ajo, de frijoles burbujeando. Estaban cocinando allá arriba, y el olor bajaba por las grietas, recordándome que mientras yo me quedaba allí sin nada, ellos disfrutaban la vida, comían bien, bebían, reían. Mi estómago rugió protestando. Ya hacía casi 24 horas que no me llevaba un grano a la boca. El segundo día fue aún peor. El hambre comenzó a consumirme por dentro, como un bicho royendo mis entrañas. La sed era desesperante y solo tenía el agua oxidada del grifo del baño para aplacarla. El agua tenía sabor a óxido y tierra, pero era eso o nada. De vez en cuando oía pasos allá arriba. Reconocía el andar pesado de Marcos, los tacones de Débora golpeando el arrastrar de pies de Ronaldo, mi propia carne y sangre, dejándome allí para morir lentamente. Por la noche oí música, risas, el tintinear de cubiertos. Estaban dando una fiesta por el sonido de las voces. ¿Quiénes serían los invitados? ¿Qué habrían dicho sobre mi desaparición? ¿Cuántas mentiras contaron para justificar mi ausencia? La crueldad no estaba solo en dejarme sin comida, sino en hacer fiesta mientras yo me consumía bajo sus pies. Al tercer día, la debilidad comenzó a apoderarse de... Mis piernas apenas me sostenían y pasaba la mayor parte del tiempo acostada en un colchón viejo que había por allí. El estómago ya no rugía más. Había pasado del punto del hambre que duele al hambre que adormece. La cabeza me daba vueltas cuando intentaba levantarme demasiado rápido. De vez en cuando oía la voz de Débora conversando con alguien por teléfono, hablando del lado de afuera de la puerta. Todavía no, vieja terca. Está durando más de lo que esperábamos. O a Ronaldo nervioso. ¿Y si alguien pregunta por ella? La vecina Odette ya pasó por aquí 2 veces. Marcos siempre respondía con autoridad. Ya lo arreglé. Dije que fue a visitar a una prima enferma en Niterói. Nadie va a sospechar. Y comencé a marcar los días, garabateando con un trozo de carbón que encontré en el suelo del sótano. Una rayita en la pared por cada amanecer que conseguía contar por las rendijas de la ventanita minúscula que daba al patio. Cuando no tenía más fuerzas para gritar o golpear la puerta, comencé a pensar en cómo había llegado allí, dónde me había equivocado en la crianza de esos 3. Recordé las veces que Marcos, siendo niño todavía,
Maltrataba a los animales callejeros, las mentiras de Débora en la adolescencia, siempre manipulando las situaciones a su favor, de Ronaldo, que nunca miraba a los ojos cuando hablaba, siempre escondiendo algo. Las señales estaban ahí y yo no quise verlas. El amor de madre me cegó, pero ahora, en la oscuridad de aquel sótano, veía con claridad lo que ellos realmente eran. En el cuarto día, las alucinaciones comenzaron. Veía a Antonio sentado en el rincón del sótano, llamándome con esa sonrisa mansa que siempre tuvo. Todavía no, viejo. Yo respondía, aún sabiendo que era cosa de mi cabeza. Tengo asuntos que resolver antes de ir contigo. Vi también a mi madre, fallecida hace más de 40 años, trenzándose el cabello en un taburete imaginario. Ella tarareaba una canción de cuna que me cantaba en la infancia. Hasta su olor sentía lavanda Recién y hecho. café. La mente juega esas malas pasadas cuando el cuerpo está demasiado débil, pero en medio de las visiones, una certeza crecía dentro de mí. No iba a morir allí, no iba a darles ese gusto, no iba a ser enterrada como un secreto sucio en el patio trasero. Si había sobrevivido a la sequía del 54, a la inundación del 66, al derrame del 2010, iba a sobrevivir a esta traición también. El quinto día fue cuando la rabia sustituyó a la desesperación, una rabia fría, calculadora, fuerzas que cuando me dio. Pensé que no tenía más ninguna. Comencé a planear. Tenía que haber una forma de salir de allí. El sótano era antiguo, de la época en que la casa fue construida hace más de 60 años. Recordé que antiguamente había una entrada externa que daba al patio, usada para guardar víveres en la época que no había nevera. Mi difunto Antonio había cerrado aquella entrada con ladrillos cuando reformamos la casa allá por los años 80, pero los ladrillos debían estar allí todavía, detrás de unos trastos viejos. Si yo pudiera encontrar esa salida, pero estaba demasiado débil para buscar. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. El mundo giraba a mi alrededor cuando me ponía de pie. El hambre ya no era una sensación, era yo misma. Se había convertido en mi esencia. El olor a comida que venía de arriba era una tortura constante. Ese día hicieron feijoada. Reconocí el aroma inconfundible de la longaniza ahumada, del laurel, de los frijoles cocinándose lentamente. Era la receta que yo misma le había enseñado a Débora. Ellos no solo me encerraban, sino que usaban mis propias recetas para alimentarse mientras me mataban de hambre. La crueldad tiene muchas capas, y esa tal vez fuera la más dolorosa. En el sexto día, la esperanza vino en forma de un sonido, un arañazo en la puerta. Pensé que fuera otra alucinación, pero el sonido continuó insistente. Me arrastré hasta allí y oí un maullido bajito. Era Bigotes, un gato callejero que yo alimentaba hacía años. De alguna forma había entrado en la casa y olfateado mi presencia. Bigotes, llamé con la voz débil. El maullido aumentó urgente. Metí los dedos por la rendija debajo de la puerta, sintiendo el pelo suave del menino. Él lamió mis dedos, como siempre hacía cuando lo alimentaba. La ironía no se me escapó. Yo, que había alimentado a tantos, incluso a ese gato callejero, ahora estaba muriendo de hambre mientras él andaba libremente. Pero Bigotes trajo más que consuelo momentáneo. Trajo una idea. Si él podía entrar y salir de la casa, significaba que había un pasaje. Tal vez la antigua entrada del sótano no estuviera tan bien cerrada como pensábamos. Con una energía renovada por la esperanza, comencé a examinar las paredes del sótano, tanteando cada centímetro en la oscuridad. Era difícil ver. La única luz venía de la bombilla débil en el techo y de la rendija minúscula de la ventana, pero no necesitaba ver. Conocía aquella casa como la palma de mi mano. Aparté cajas viejas, muebles rotos, trastos acumulados por décadas. En un área, detrás de un armario antiguo,
Sentí una diferencia en la textura de la pared. No era la piedra fría de las otras paredes, sino ladrillos, ladrillos que, cuando presionados con fuerza, parecían ceder un poquito. Allí estaba la antigua entrada, bloqueada como yo recordaba, pero tal vez no tan sólidamente como debería. En el séptimo día, oí una discusión acalorada allá arriba. Marcos parecía nervioso. Ya debería haber terminado. ¿Cuánto tiempo más? Débora respondió irritada. ¿Y qué quieres hacer? Bajar allá y terminar el trabajo. No seas tonto. Así no deja rastro. Parece muerte natural. Ronaldo, siempre el más miedoso, lloriqueaba. ¿Y si alguien pregunta por ella? Vamos a la cárcel. Cállate la boca, ordenó Marcos. Nadie va a descubrir nada. Unos días más y está resuelto. Después limpiamos todo allá abajo. Decimos que ella huyó confundida. Esperamos un tiempo y la declaramos como desaparecida. Cuando encuentren el cuerpo, va a parecer que se perdió y murió de causas naturales. Causas naturales. Era así que planeaban justificar mi asesinato. La conversación me dio aún más determinación. No iba a ser el cuerpo de nadie. Iba a salir de allí y hacerlos pagar por cada minuto de sufrimiento. En el octavo día apenas conseguía mantenerme consciente. La debilidad era tan grande que el simple acto de respirar parecía exigir un esfuerzo descomunal. Mis labios estaban agrietados, la lengua hinchada, el agua del grifo oxidado aliviaba la sed constante. El estómago había dejado de doler, un silencio peligroso que indicaba que el cuerpo estaba comenzando a consumirse a sí mismo. Las alucinaciones volvieron más intensas. Veía personas que no existían caminando por el sótano. Oía voces llamando mi nombre. En un momento de lucidez me arrastré hasta la pared de ladrillos que había descubierto y, reuniendo fuerzas que no sabía que aún tenía, comencé a raspar el cemento entre los ladrillos con una cuchara vieja que encontré entre los trastos. El cemento estaba gastado por el tiempo, frágil. Con esfuerzo inmenso conseguí soltar un ladrillo, después otro. Una pequeña abertura comenzó a formarse. Del otro lado vi un pedazo del patio, la luz del sol, la libertad. Pero la abertura todavía era demasiado pequeña y yo estaba demasiado débil. 10 días sin un grano de comida, solo con agua del grifo oxidado del baño. Y aún así, no fue suficiente para destruirme. Cada vez que pensaba que iba a rendirme, que iba a oscuridad me llevara, pensaba en sus rostros celebrando mi muerte, en la casa que construí con tanto sudor siendo tomada, en la injusticia de todo aquello, y encontraba un último hilo de fuerza para continuar, porque mi madre siempre decía: «Iracema, tú naciste en un día de tormenta con el cordón enrollado en el cuello y aún así sobreviviste. Tú viniste a este mundo para ser fuerte, y fuerte sería hasta el último suspiro, no por mí, sino por la justicia que merecía, por la lección que necesitaba enseñar, por la cena que aún iba a servir. Pero espera un momento, antes de ir directo al final, tengo que empezar esta historia desde el comienzo de mi vida, para que entiendan cómo llegué a esa situación, atada por mi propia carne y sangre en un sótano oscuro. Necesito volver en el tiempo. No nací ayer ni anteayer. Vine al mundo en 1944, en la misma casa donde casi morí. Una casa que ni era casa del todo cuando nací. Era una casucha pequeña de 3 habitaciones en lo Entonces, que las era afueras de Campos dos Goitacases. Mi padre, Juvencio, trabajaba en el corte de caña. Mi madre, Adelina, lavaba ropa para afuera y vendía unos dulces que hacía con azúcar moreno y castañas. Fue con ella que aprendí el oficio que me sustentaría toda la vida. Desde chiquita yo me quedaba mirando a mamá mover la olla de dulce. «Ojo vivo, Iracema», decía ella. «El dulce es como el hombre. Si no prestas atención, te engaña.
A los 8 años ya sabía hacer un dulce de calabaza que se derretía la boca. A los 12 comencé a vender mis propios dulces en la puerta de la escuela. El dinerito ayudaba en casa, donde nunca sobraba. Estudié solo hasta cuarto de primaria. En aquella época, niña pobre no iba muy lejos en los estudios, pero aprendí lo que importaba: leer, escribir, hacer cuentas y, principalmente, trabajar con las manos. Mamá siempre decía: Iracema, mientras tengas tus manos y tu cabeza en su sitio, nunca vas a pasar necesidad. Conocí a mi Antonio cuando tenía 17 años, feria de la iglesia. Él trabajaba en la fábrica de azúcar. Era un muchacho honrado, de familia sencilla como la mía. Novios 2 años. Nos casamos en 1963. Yo tenía 19, él 23. Nuestra primera casa fue un cuartito alquilado en el fondo de una tienda. Allí nació Marcos, en 1964. Débora vino 2 años después y Ronaldo en 1970. 3 hijos, un cuartito apretado y el sueño de tener nuestro propio rincón. Antonio trabajaba de sol a sol, hacía horas extra los fines de semana, juntaba cada centavo, quedaba atrás. Además de cuidar a los niños, hacía dulces para vender. Primero solo para las vecinas, después para algunas fiestitas, hasta que el boca a boca hizo crecer mi fama en la ciudad. En 1972 conseguimos comprar un pedacito de tierra en la entrada de lo que hoy es el centro de la ciudad. En aquella época era un área sencilla de gente trabajadora. Con ayuda de unos amigos, Antonio construyó una casita de 2 habitaciones, sala y cocina. En el fondo del terreno sería mi pequeña fábrica de dulces. Recuerdo el día que nos mudamos, los niños corriendo por el patio grande, yo y Antonio mirándonos, casi sin creer que todo aquello era nuestro. Allí comenzó la parte buena de nuestra vida. La casa fue creciendo junto con la ciudad. Cada año juntábamos dinero y aumentábamos un poquito. Una habitación más, un porche, un baño mejor. El sótano vino cuando necesitamos un lugar para guardar provisiones. En Campos hace calor casi todo el año y sin nevera en condiciones era difícil conservar los ingredientes. El negocio de los dulces prosperó junto con la familia. Pronto, no era solo yo. Contraté 2 ayudantes, después 3 más. Los pedidos no paraban de llegar. Dulces de Doña Iracema se volvió referencia en la región. Hacía de todo: cocada, dulce de leche, guayabada, caramelos de coco, turrón, flan, quindim, brazo de gitano. Pero lo que me hizo famosa de verdad fue el dulce de papaya con canela y clavo. Receta de mi madre con un toquecito Nunca mío revelé que a nadie. Hasta gente rica de la sociedad de Campos exigía mis dulces en las fiestas. ¿Ya vio eso? Yo, hija de cortador de caña, con las manos callosas de tanto trabajar, siendo disputada por la élite de la ciudad. Marcos, mi hijo mayor, siempre fue un niño difícil. Desde pequeño quería todo de lo bueno y lo mejor. Veía a los amiguitos con juguete nuevo, ropa de marca y se moría de envidia. Mamá, ¿por qué nosotros no somos ricos?, preguntaba con el ceño fruncido. Yo explicaba Éramos que ricos, sí, de salud, de familia, de amor, pero aquello no contentaba a Marcos. En la adolescencia comenzó a dar problemas. No quería estudiar, solo quería saber de juerga. Antonio era duro con él y los dos vivían peleando. Aún así, nunca dejamos de apoyarlo. Pagamos curso técnico, después facultad de administración, que él dejó en el 2.º año. No es para mí, mamá, decía él. Voy a hacer mi camino de otra manera. La otra manera siempre involucraba nuestro dinero. Débora era diferente, estudiosa, inteligente, decidida, se graduó en contabilidad, consiguió un buen empleo en el banco de la ciudad. Pensé que, por lo menos con ella, yo podía estar tranquila. Solo que el marido que ella consiguió, Edgar, era un desastre. Bebía, jugaba y, lo peor, le pegaba. Aguantó 5 años de matrimonio hasta que un día apareció en nuestra puerta con un ojo morado y una maleta.
Se acabó, mamá. Fue todo lo que dijo. Volvió a vivir con nosotros, pero nunca más fue la misma. Amargada, desconfiada, con un modo manipulador que fue creciendo con el tiempo. Dejó el empleo en el banco diciendo que el exmarido vivía creándole problemas allí. Comenzó a ayudar en el negocio de los dulces, pero en realidad era más yo ayudándola financieramente que lo contrario. El pequeño Ronaldo fue el que más me dio esperanza y después decepción. Niño sensible, le gustaba dibujar, leer, contar historias, tenía un trato dulce con los animales, con las plantas. Pensé que sería profesor, artista, pero en la adolescencia comenzó a andar con malas compañías. Probó droga, bebida, intentó la facultad 3 veces, nunca pasó del primer año. Vivía entrando y saliendo de trabajos, vendedor, camarero, asistente administrativo. Nada duraba más que unos meses. Siempre volvía a casa con la cabeza baja y la mano extendida. Solo hasta que me enderece, mamá. Era lo que decía. Ese enderezarse nunca llegó. Antonio y yo trabajamos duro toda la vida para dar sustento y oportunidad a los 3. Lujo, no era. Nunca faltó comida en la mesa, ropa limpia, un techo seguro. Conseguimos aumentar la casa poco a poco, hasta convertirse en lo que es hoy. Una construcción grande, antigua, pero bien cuidada, con 5 habitaciones, sala amplia, cocina espaciosa, mi pequeña fábrica en el fondo y un terreno que, con el crecimiento de la ciudad, pasó a valer una pequeña fortuna. No es que a nosotros nos importara eso, era nuestro hogar, el lugar donde criamos a nuestra familia, donde teníamos recuerdos. Nunca se nos pasó por la cabeza vender, incluso cuando comenzaron a aparecer ofertas tentadoras. Mi Antonio se fue hace 2 años. Un ataque cardíaco fulminante se llevó a mi compañero de 58 años una mañana de domingo. Estábamos tomando café en el porche, como hacíamos todo domingo cuando él simplemente dijo, «Me siento raro, Iracema», y cayó hacia adelante. Cuando la ambulancia llegó, ya no había nada que hacer. Fue enterrado en el mismo cementerio donde están mis padres, con toda la ciudad asistiendo al velatorio. Era un hombre querido, mi Antonio, honesto, trabajador, respetado. Señor Antonio de los Dulces lo llamaban en la calle, aunque él nunca hubiera hecho un dulce en su vida. Era el marido de la repostera y eso era motivo de orgullo para él. La muerte de Antonio cambió todo, no solo por el vacío que dejó en mi vida. 58 años durmiendo al lado de una persona y de repente la cama se queda a la mitad, sino porque despertó algo en mis hijos que yo nunca había visto antes. O tal vez siempre estuviera allí escondido y yo no quise ver. La avaricia, el interés, la sed de poseer lo que no construyeron. Justo después del entierro, Marcos apareció con un amigo agente inmobiliario, queriendo tasar la casa. Es solo para tener una idea, mamá. Usted no necesita esta casa enorme sola. Débora comenzó a hablar de un tal asilo de lujo que habían abierto en Niterói. Es prácticamente un hotel 5 estrellas, mamá. Le va a encantar, tiene hasta peluquería. Ronaldo, siempre el más, preguntó sin rodeos. ¿Y el dinero del seguro de papá ya salió? No había ningún seguro. Yo y Antonio nunca nos preocupamos por esas cosas. Lo que teníamos estaba allí, la casa, el terreno, el pequeño negocio de dulces, que incluso con mi edad yo aún llevaba con la ayuda de 2 empleadas. Tenía también unos ahorros modestos para emergencias y mi jubilación, que no era gran cosa, pero daba para lo básico, lo suficiente para que una vieja viviera sus últimos años con dignidad. Era suficiente para mis hijos. No que de repente descubrieron que el terreno en el centro valía algunos millones, que la casa antigua podría dar lugar a un edificio, que el negocio de dulces tenía una clientela fiel que podría ser explotada de otras maneras. Al principio, fueron solo sugerencias, comentarios aparentemente inocentes,
Mamá, ¿ya pensó en vender la casa y comprar un apartamento más pequeño? Sobraría un buen dinero. O este barrio se está volviendo peligroso. No es lugar para que usted viva sola. E incluso, usted trabajó toda la vida, merece descansar. ¿Por qué no vende el negocio de los dulces? Yo respondía siempre lo mismo. Estoy bien aquí. Esta es mi casa, mi vida. No quiero mudarme. La insistencia fue aumentando, transformándose en presión. Marcos traía agentes inmobiliarios sin avisarme. Débora esparcía por el vecindario que yo andaba olvidadiza, confundida. Ronaldo revolvía cajones, buscando documentos, escrituras. Fue cuando comencé a notar que algo estaba muy mal. Objetos cambiando de lugar, documentos desapareciendo y reapareciendo en lugares diferentes, medicamentos que yo no recordaba haber tomado. Una vez desperté tan mareada que apenas conseguí levantarme de la cama. Más tarde, encontré una pastilla disuelta en el fondo de la taza de té que Débora me había dado la noche anterior. Comencé a hacer mi propia comida, a cerrar con llave la puerta de la habitación por la noche, a esconder mis documentos importantes. Pasé a desconfiar de mis propios hijos, una sensación que ninguna madre debería sentir. El punto de inflexión llegó cuando Marcos apareció con unos papeles para que yo firmara. Es solo un poder notarial, mamá, para que podamos resolver unas cosas en el banco por usted. Pedí leer los documentos primero. Él se impacientó. Hace falta todo esto. Usted apenas ve bien. Se va a romper la cabeza en balde, insistí, y cuando leí, noté que no era un simple poder. Era una transferencia de propiedad, cediendo la casa y el terreno a los 3 hijos, quedándome yo apenas con derecho de usufructo vitalicio. En otras palabras, la casa dejaría de ser mía. Yo solo podría continuar viviendo allí mientras estuviera viva. Y conociendo a mis hijos como yo los conocía, sospeché que ese mientras estuviera viva podría ser un periodo bien corto. Me negué a firmar, claro. Marcos se puso furioso como nunca lo había visto. Golpeó la mesa, gritó, me llamó vieja terca, ingrata. Solo queremos ayudar y usted lo dificulta todo. Débora intentó hacer el papel de conciliadora con ese modo empalagoso suyo. Mamá, Marco solo está nervioso porque se preocupa por usted. Solo queremos garantizar que todo quede organizado. Ronaldo ni me miraba a los ojos, encogido en un rincón de la sala. Siempre fue el más débil de los 3. Siempre siguió lo que los hermanos mayores decían. Después de ese episodio, las cosas empeoraron rápidamente. Los 3 prácticamente se mudaron a mi casa diciendo que estaban preocupados por mí. En realidad, me estaban vigilando, controlando a quién veía, con quién hablaba. Mi vida, que ya se había vuelto más solitaria después de la partida de Antonio, se convirtió en un tipo de prisión. No podía salir más sola. Siempre uno de ellos me acompañaba por si me sentía mal en la calle. Mis empleadas de la fábrica de dulces fueron despedidas para reducir costes, dijo Débora, que asumió la administración del negocio sin consultarme. Mi móvil desapareció. Usted no necesita eso, solo recibe bromas, justificó Marcos. El teléfono fijo solo funcionaba para llamadas que ellos hacían o recibían. Poco a poco fui siendo aislada del mundo como una planta que ellos estaban dejando marchitarse lentamente. Fue en una tarde sofocante de enero que todo culminó. Yo estaba en la cocina preparando masa de pastel, una de las pocas actividades que aún me permitían hacer. La ventana de la cocina estaba abierta por causa del calor y daba al porche lateral, donde los 3 conversaban creyendo que yo no podía oír. Ella no va a firmar nunca, decía Marcos exasperado. Está más lúcida de lo que pensábamos. Débora respondió con esa voz calculadora. Está el plan B, el asilo en Niterói. Yo ya hablé con ellos. Aceptan internar incluso sin su autorización, siempre que presentemos un informe médico de incapacidad. Fue cuando Ronaldo dijo la frase que heló mi sangre.
¿Y si saltamos directo al plan C, aquel que Marcos mencionó la semana pasada? Hubo un silencio pesado y entonces Marcos habló. La voz baja, arriesgado, casi un susurro. Tiene que parecer natural. Débora siempre práctica. Si es para hacerlo, tiene que ser pronto. Cuanto más tiempo pasa, más gente va a notar cómo estamos controlando su vida. Odette, la de la panadería, ya preguntó 2 veces por qué doña Iracema no aparece más por allá. Otro silencio y entonces Ronaldo con la voz temblando un poco. ¿Cómo haríamos eso? Marcos respondió tan bajo que tuve que esforzarme para oír. El sótano. La encerramos allí abajo, sin comida, solo agua. A su edad durar no más debe que 3, 4 días. Después decimos que huyó desorientada. Esperamos un tiempo, la declaramos como desaparecida y listo. Dejé caer la cuchara que sostenía. El ruido debió haberlos alertado porque la conversación paró abruptamente. Me quedé allí paralizada, las manos sucias de masa de pastel, el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a salir por la boca. Mis propios hijos planeando mi muerte, la hija que amamanté, los hijos que arrullé en brazos, por quienes sacrifiqué mis sueños, mi tiempo, mi juventud, ahora querían borrarme como quien apaga una luz indeseada, una molestia, un obstáculo entre ellos y el dinero que codiciaban. ¿Usted ya pensó que sus hijos podrían estar deseando su muerte para recibir herencia? Parece absurdo, pero ¿cuántas Iracemas están sufriendo en silencio en este exacto momento? Cuéntame en los comentarios si conoces algún caso así, porque yo creía que esas cosas solo pasaban en las novelas, en películas de terror, no en la vida real, no con una madre que solo hizo el bien por los hijos toda la vida. Pero pasó conmigo, y tal vez esté pasando con otras viejas por ahí, mujeres que trabajaron toda la vida, construyeron un patrimonio con sudor y sacrificio, y ahora son vistas apenas como un obstáculo entre los hijos avariciosos y el dinero que creen que merecen. Esa misma noche, confronté a los 3 en la sala. Puse las cartas sobre la mesa, dije todo lo que había oído. Esperaba, tonta de mí, que negaran, que se quedaran horrorizados. La simple sugerencia que dijeran que yo había entendido mal, que era un malentendido, que jamás harían algo así con su propia madre. Pero no fue eso lo que pasó. Marcos, siempre el más directo, apenas se encogió de hombros. Usted está imaginando cosas. Debe ser la edad afectando la cabeza. Débora fingió preocupación con esa expresión falsa que yo ya conocía bien. Mamá, eso es absurdo. Solo queremos su bien. Creo que usted necesita descansar. Está muy nerviosa. Ronaldo ni conseguía mirarme a los ojos, mirando el suelo como hacía de niño tras romper algo. Me fui a la habitación, cerrando la puerta con llave, como venía haciendo en las últimas semanas. Me senté en la cama, las manos temblando. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía y decir qué? ¿Que mis hijos estaban conspirando contra mí? Sin pruebas concretas, sería la palabra de una señora de 81 años contra 3 adultos preocupados por su madre anciana. Pensé en huir, ir a casa de alguna amiga, pero ¿a dónde? La mayoría de mis habían partido de este mundo, y las pocas que quedaban estaban en situación parecida a la mía, dependientes de hijos o nietos con movilidad limitada. Además, no tenía acceso al dinero de los ahorros. Marcos había asumido el control de las cuentas después de la muerte de Antonio para facilitar las cosas. Estaba rumiando esas ideas cuando Débora tocó a la puerta. Mamá, le traje un té. Le va a ayudar a calmarse para dormir mejor. Abrí una rendija desconfiada. Ella no llegaba a los ojos, pero era una sonrisa. Acepté la taza, pero en cuanto ella salió, vacié el contenido en la planta del pasillo. No iba a beber nada que viniera de sus manos, no después de lo que había oído. Fingí que estaba durmiendo cuando ella volvió para recoger la taza vacía. Oí sus pasos alejándose, cuchicheos en el pasillo.
Estaban esperando que el medicamento hiciera efecto. Debo haber dormitado en algún momento, exhausta por el estrés y por la edad. Desperté con el ruido de la puerta de la habitación siendo abierta. Aunque había cerrado con llave, ellos tenían la llave de repuesto. Aún mareada de sueño, vi a los tres entrando. Marcos me cogió por los brazos, Ronaldo por los pies. Intenté gritar, pero Débora cubrió mi boca con un paño. No sirve de nada resistirse, mamá. Es por su propio bien. Me cargaron escaleras abajo hasta el sótano. Luché cuanto pude. Pero, ¿qué puede una vieja de 81 años contra 3 adultos decididos? Me tiraron al suelo frío del sótano y antes de que pudiera levantarme, la puerta pesada se cerró de golpe y oí la llave girando en la cerradura. «¡Ustedes no pueden hacer esto!», grité golpeando la puerta con los puños. «Soy su madre, di la vida por ustedes». Del otro lado, solo silencio. Después pasos alejándose. Me quedé allí en la oscuridad, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. La única luz venía de una bombilla débil en el techo, de aquellas antiguas, amarillenta. El sótano olía a moho y humedad. No se usaba hace años, a no ser para guardar trastos viejos. Un colchón raído había sido tirado en un rincón. Aparentemente, habían planeado todo con antelación. Había un pequeño baño, no más que un cubículo, con un inodoro sin tapa y un lavabo agrietado. El grifo goteaba, un sonido constante que resonaba en las paredes de piedra. Me dejé caer en el colchón, las piernas temblando por el choque y por el miedo. No conseguía creer lo que estaba pasando. Era como una pesadilla de esas que uno despierta sudando frío y agradece por no ser real, pero era real, tan real como las paredes frías a mi alrededor, como la oscuridad que me envolvía, como el hambre que ya comenzaba a apretar. No había cenado esa noche, demasiado nerviosa con la confrontación. Mis propios hijos, que cargué en el vientre, que alimenté con la leche de mi pecho, que crié con tanto amor y sacrificio, ahora me encerraban en un sótano para dejarme morir lentamente. Lloré hasta no tener más lágrimas. Grité hasta que la voz me falló. Golpeé la puerta hasta que me dolieron las manos. Nadie vino. En algún momento, exhausta, me dormí en el colchón duro. Desperté con el sonido de pasos allá arriba. Era de mañana. Se podía notar por la rendija de luz que entraba por una ventanita minúscula cerca del techo. Oí voces, risas. Estaban desayunando, conversando normalmente como si no hubieran encerrado a su propia madre en el sótano para morir de hambre. La crueldad de la situación era tan absurda que parecía irreal, como algo salido de una película de terror. En aquel primer día aún tenía esperanza de que reconsideraran, que el peso en la conciencia fuera demasiado grande, que uno de ellos, tal vez Ronaldo, siempre el más sensible, no aguantara y viniera a liberarme. Los llamé varias veces, intentando sonar calmada, razonable. «Hijos, vamos a conversar, esto no está bien, sáquenme de aquí y lo resolvemos todo». Nadie respondió. Solo el silencio y, ocasionalmente, el sonido de pasos allá arriba, la vida continuando normalmente mientras la mía estaba suspendida en aquel agujero oscuro. Y así comenzaron los 10 días más largos y terribles de mi vida. 10 días en que descubrí el verdadero significado del hambre, de la sed, de la desesperación. 10 días en que luché con uñas y dientes por la supervivencia, mientras oía a mis propios hijos viviendo normalmente allá arriba, a veces hasta dando fiestas como si yo ya no existiera. 10 días que me transformaron de una madre amorosa en una mujer decidida a sobrevivir para hacer justicia. Me prometí a mí misma en aquel sótano oscuro. Si salía de allí viva, mis hijos aprenderían una lección que jamás olvidarían. Una lección servida en la mesa de la cena. El primer día en el sótano fue de pura indignación. Caminaba de un lado a otro, en aquel espacio húmedo,
gritando, golpeando la puerta, maldiciendo. El hambre aún no era lo peor. La indignación quemaba más fuerte que cualquier dolor físico. ¿Cómo podían hacerme esto? Yo, que había pasado noches sin dormir cuando Que había estaban trabajado enfermos, hasta sangrarme las manos para darles lo que necesitaban, que había renunciado a sueños propios para realizar los suyos. En algún momento oí el ruido de cubiertos y platos allá arriba. Estaban almorzando. El olor a frijoles con tocino, receta mía que había enseñado a Débora, bajó por las grietas del techo, llenando el sótano. Mi estómago rugió, protestando. Aquel olor familiar que tantas veces había significado confort y reunión de familia, ahora era una tortura. Por la noche, oí pasos acercándose a la puerta del sótano. Me puse alerta, el corazón disparado. ¿Sería uno de ellos viniendo a soltarme? ¿Había sido una lección, un susto para hacerme aceptar la venta de la casa? La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió un poquito. Era Marcos. Trajo agua, dijo él, empujando una botella de plástico por la rendija. Su voz no tenía ninguna emoción, como si estuviera hablando con un animal, no con la mujer que lo había engendrado. Por favor, hijo, déjame imploré. salir, esto no está bien, soy tu madre. Él dudó por un segundo y vi un destello de algo en sus ojos. Duda, culpa, humanidad, pero luego su rostro se endureció nuevamente. Es mejor así, mamá, más rápido, menos sufrimiento. La casa tiene que ser vendida, es lo mejor para todos. La puerta se cerró antes de que yo pudiera decir algo más, la llave girando nuevamente en la cerradura. Cogí la botella de agua con las manos temblando. Al menos no me iban a dejar morir de sed. El hambre sería suficiente. El segundo día trajo el primer mordisco real del hambre. No era solo el estómago rugiendo, era una sensación que subía por la garganta, bajaba por las piernas, un vacío que parecía chupar las entrañas. Intenté distraerme, examinando el sótano con más cuidado. Era una habitación rectangular de unos 4 por 6 metros, con paredes de piedra y ladrillos antiguos. El techo era bajo, con vigas de madera oscura que debían tener más de medio siglo. Además del colchón viejo donde yo había dormido, había algunas cajas polvorientas en un rincón llenas de baratijas viejas, álbumes de fotos, adornos de Navidad, juguetes rotos de los niños, recuerdos de una vida de familia que parecía cada vez más un sueño distante. El baño era solo un cubículo con un inodoro sin tapa y un lavabo agrietado. El grifo goteaba constantemente, un sonido que comenzó a enloquecerme después de algunas horas. El agua salía amarillenta con sabor a óxido. Bebía solo lo suficiente para no deshidratarme, enjuagándome la boca varias veces antes de tragar. Ese día noté que ellos tenían una rutina allá arriba. Por la mañana oía el ruido del café preparándose, el olor a pan tostado. Por la tarde, conversaciones en la sala, el sonido de la televisión. Por la noche, más ruido, a veces música. Vivían normalmente como si yo no existiera, o mejor, como si ya estuviera muerta. Al anochecer nuevamente, Marcos apareció con otra botella de agua. Esta vez ni habló nada. Solo empujó la botella por la rendija y cerró la puerta rápidamente. Me di cuenta de que esa sería la rutina. Agua una vez al día, nada de comida, ninguna palabra de consuelo. Un plan calculado para matarme lentamente, sin dejar marcas. En el tercer día, mis piernas ya no me obedecían bien. Intentaba ponerme de pie y me tambaleaba como si estuviera borracha. La debilidad no era gradual. Venía en oleadas, dejándome mareada, desorientada. La barriga no rugía más. Había pasado del punto del hambre que hace ruido al hambre silenciosa, aquella que consume por dentro sin alboroto. La boca estaba seca, a pesar del agua que bebía, la lengua áspera como lija. Fue cuando comencé a tener los primeros lapsos de memoria. Me encontraba mirando a la nada, sin saber cuánto tiempo había pasado.
A veces creía haber oído la voz de Antonio llamándome solo para darme cuenta de que era apenas el crujido de las tablas del suelo allá arriba. La mente juega malas pasadas cuando el cuerpo está débil. Allá afuera, la vida seguía. Oía sus voces, conversaciones normales sobre cuentas, sobre el tiempo, sobre la telenovela. En algún momento de aquel día, oí el teléfono sonar varias veces. Después, la voz de Marcos inventando excusas. No, mamá no está. Fue a visitar a una prima en Niterói. No sé cuándo vuelve. Estaba siendo borrada no solo físicamente, sino también de la memoria de las personas. En breve sería apenas un recuerdo. Una señora anciana que un día hizo los mejores dulces de la ciudad y después desapareció misteriosamente. El cuarto día fue cuando el dolor realmente comenzó. No era solo el hambre, era un dolor que parecía venir de dentro de los huesos, como si estuvieran siendo triturados lentamente. Cada movimiento era una agonía, hasta respirar dolía. Mi cuerpo estaba comenzando a consumirse a sí mismo, buscando desesperadamente energía donde no había. Los músculos, la grasa, todo siendo devorado por dentro. Intenté comer un pedazo del colchón, masticando la espuma vieja, pero era imposible. Chupé agua del grifo hasta que me dolió el estómago, intentando engañarlo, hacerlo pensar que había algo allí vacío. No funcionó. El hambre era una presencia constante, un monstruo invisible que me devoraba por dentro mientras yo aún respiraba. Ese día oí a Débora hablando por teléfono con alguien sobre el negocio de dulces. Sí, la fábrica está cerrada temporalmente. Doña Iracema tuvo que ausentarse por motivos de salud. Tuve un ataque de rabia al oír eso. Mi negocio construido siendo desmontado mientras yo aún estaba viva. Golpeé la puerta con las pocas fuerzas que tenía, grité, maldije. Nadie apareció. Solo el sonido de la televisión aumentó de volumen, ahogando mis gritos. En algún momento, exhausta, caí en el colchón y me dormí. Soñé con comida, mesas llenas, ollas burbujeando, el olor de la salsa de tomate que mi madre hacía. Desperté con la boca llena de agua y el estómago contraído en espasmos dolorosos. El quinto día trajo las primeras alucinaciones reales. No eran solo sueños o lapsos de memoria, eran visiones que surgían incluso con los ojos abiertos. Vi a mi madre sentada en un rincón del sótano, tejiendo tranquilamente como hacía cuando yo era niña. Vi a Antonio apoyado en la pared, mirándome con ese modo sereno suyo. «No es hora todavía, Iracema», decía él. «Tienes cosas que resolver aquí todavía». Sabía que no eran reales, pero conversaba con ellos de todos modos. Era un consuelo en medio de aquel horror. La voz de mi madre, aun siendo solo un producto de mi mente hambrienta, me calmaba. «Tú siempre fuiste fuerte, niña, más fuerte que todos ellos juntos». Esa noche hubo una fiesta allá arriba. Oía música, risas, el tintinear de copas, más gente además de mis hijos. Tal vez amigos, tal vez los compradores interesados en la casa. El olor de la comida era tan fuerte que casi podía sentir el sabor en la boca. Carne asada, arroz, frijoles. Los sonidos de la celebración eran como cuchilladas, mientras yo moría lentamente bajo sus pies. Lloré hasta dormir, las lágrimas secándose rápido en el rostro delgado. Mi cuerpo ya no producía ni lágrimas bien. En el sexto día, apenas conseguía levantarme del colchón. Me arrastraba hasta el baño cuando era necesario. El trayecto de pocos metros pareciendo una maratón. El mundo giraba a mi alrededor. Las paredes del sótano bailando como si estuvieran vivas. Mi piel estaba pegada a los huesos, las costillas prominentes bajo el vestido que ahora parecía varias tallas más grande. La botella de agua diaria aparecía siempre empujada por la rendija de la puerta. A veces era Marcos, a veces Débora. Ronaldo nunca aparecía.
Tal vez no tuviera estómago para ver lo que estaban haciendo conmigo. Ese día, intenté implorar nuevamente a Débora. Hija, por el amor de Dios, no dejes que esto pase. Soy tu madre. Ella dudó, pareciendo perturbada por un instante. Es mejor así, mamá. No queríamos llegar a este punto, pero usted no nos dio elección. Casa era esto. La puerta se cerró, llevándose mi última esperanza de que alguno de ellos aún tuviera una pizca de humanidad. El séptimo día fue el peor, el punto más bajo. Desperté sin saber dónde estaba, quién era. La conciencia iba y venía como olas, dejándome desorientada. Las alucinaciones eran constantes. Ahora veía personas que no existían caminando por el sótano. Oía voces llamando mi nombre. Mi cuerpo parecía no pertenecerme más. Las manos temblaban sin parar, la piel seca y escamosa como papel viejo. El dolor en los huesos había dado lugar a un entumecimiento aterrador. Sabía en un rincón, aún lúcido de la mente, que estaba muriendo, que no aguantaría mucho más, que pronto el cuerpo cedería y ellos tendrían lo que querían, la vieja eliminada, el camino libre para la herencia. Fue en ese momento de desesperación total que algo cambió dentro de mí. No fue un resplandor, una revelación súbita, sino una resolución fría que creció lentamente. No iba a morir allí. No iba a darles ese gusto. No iba a dejar que 3 ingratos que yo había criado con tanto amor determinaran mi fin. Si había sobrevivido a la sequía del 54, cuando vi gente fuerte cayendo alrededor, si había sobrevivido a la pérdida de un bebé en los años 60, si había aguantado la operación de vesícula sin anestesia porque el médico del campo no tenía el material correcto, si había enterrado a mi Antonio sin perder las ganas de vivir, entonces iba a sobrevivir a esto también, no por mí, sino por la justicia, para que no salieran impunes, para que aprendieran que algunas traiciones tienen precio. Ustedes no saben con quién se metieron, murmuré al sótano vacío, la voz ronca por la sed y por el desuso. No es así como Iracema Fontura termina. Con ese nuevo propósito, comencé a examinar el sótano nuevamente con otros ojos, no ya como una prisión de la cual no había escapatoria, sino como un desafío que necesitaba superar. Tenía que haber una salida, tenía que haber una forma. El 8º día trajo claridad extraña, a pesar de la debilidad física que solo aumentaba. Era como si la mente se hubiera separado del cuerpo, operando en un nivel diferente. Comencé a razonar fríamente, planeando cada movimiento para gastar el mínimo de energía. Recordé que aquel sótano había sido construido en los años 60, cuando compramos la casa. En la época no tenía escalera interior. La entrada era por fuera, una trampilla que daba al patio usada para guardar provisiones. Cuando reformamos la casa en los años 80, Antonio cerró esa entrada con ladrillos y construyó la escalera interior que conectaba a la cocina. Pero los ladrillos debían estar allí todavía detrás de alguna de esas baratijas viejas. Con esfuerzo inmenso, comencé a arrastrar las cajas y muebles rotos que estaban apoyados en las paredes. Cada movimiento era una agonía, el cuerpo protestando, queriendo rendirse, pero la determinación era mayor que el dolor. Entre una pausa y otra para recuperar el aliento, fui examinando cada centímetro de las paredes de piedra, buscando cualquier diferencia en la textura, cualquier señal de la antigua entrada. Después de horas de búsqueda, casi rindiéndome, la encontré. En un rincón apartado detrás de un armario viejo, la pared era diferente, no piedra, sino ladrillos. Ladrillos que, cuando presionados con fuerza, parecían ceder un poquito. El 9º día fue de descubrimiento y esperanza renovada. Ahora que había localizado la antigua entrada, necesitaba encontrar una manera de abrir paso. Los ladrillos estaban viejos,
el cemento entre ellos deteriorado por el tiempo y por la humedad. Con una cuchara oxidada que encontré entre los trastos, comencé a raspar las juntas del cemento. Era un trabajo lento, exhaustivo, que hacía mis brazos temblar por el esfuerzo. Pero cada pedacito de cemento que caía era una victoria, un paso más cerca de la libertad. Trabajé todo el día, parando solo cuando oía pasos allá arriba, cerca de la puerta del sótano. No quería que sospecharan nada. A la hora habitual, Marcos apareció con la botella de agua. Fingí estar acostada en el colchón, casi inconsciente. Él apenas miró adentro antes de cerrar la puerta nuevamente. Perfecto. Creían que yo ya estaba en las últimas, que no ofrecía más peligro. En cuanto los pasos se alejaron, volví al trabajo, ignorando el dolor en los dedos, ya en carne viva, de tanto raspar el cemento duro. Al final de aquel día, conseguí soltar el primer ladrillo. La sensación fue indescriptible, una mezcla de triunfo y miedo. ¿Y si del otro lado no hubiera salida? ¿Y si hubieran construido algo delante de la antigua entrada? Empujé el ladrillo con las pocas fuerzas que tenía y cedió, cayendo hacia el otro lado con un golpe sordo. Metí la mano por la abertura, sintiendo el aire fresco de la noche. Había espacio. Del otro lado estaba el patio, como yo recordaba, pero la abertura aún era demasiado pequeña para yo pasar, y yo estaba demasiado débil para continuar trabajando. Recoloqué el ladrillo en su lugar, disimulando la abertura lo mejor que pude. Mañana continuaría con energías renovadas por la esperanza. En el 10º día, desperté con una determinación férrea. ¿Sería el día de mi liberación o moriría intentándolo? No aguantaría mucho más tiempo sin comida. Mi cuerpo estaba al límite, funcionando solo por la fuerza de voluntad. Trabajé meticulosamente, quitando más ladrillos, ampliando la abertura. Cada movimiento era calculado para gastar el mínimo de energía posible. El sudor corría rostro por delgado a pesar del frío del sótano. Mis dedos sangraban por el esfuerzo, pero el dolor era un precio pequeño a pagar por la libertad. ¿Crees que tendrías la misma fuerza que yo para sobrevivir 10 días sin comida, bebiendo solo agua sucia? Si tienes certeza de que aguantarías esa prueba, deja tu me gusta ahí. Pero solo si es sincero de verdad, porque el hambre que corroe por dentro es diferente de cualquier cosa que ya hayas sentido. No es solo el estómago vacío, es cada célula del cuerpo implorando sustento. Es la mente comenzando a deshacerse por los bordes. Es la desesperación que viene cuando te das cuenta de que estás muriendo lentamente y nadie vendrá a salvarte. Al mediodía, oí una conmoción allá arriba, voces exaltadas, el sonido de cosas siendo arrastradas. Parecía que estaban haciendo algún tipo de mudanza. Claro, probablemente ya habían decidido qué harían con la casa. Tal vez ya hubieran hasta cerrado el negocio con algún comprador. No perdían tiempo. Eso solo aumentó mi urgencia. Trabajé aún más rápido, ignorando el dolor, la debilidad, el mareo. La abertura ya era casi lo suficientemente grande para yo pasar. Faltaban solo 2 ladrillos. Cuando finalmente quité el último ladrillo necesario, la abertura era del tamaño de una ventana pequeña. Tendría que escurrirme para pasar, pero era posible. Del otro lado podía ver un pedazo del patio, el cielo azul, la libertad. Esperé hasta el fin de la tarde cuando los ruidos allá arriba indicaban que estaban ocupados con la cena. No podía arriesgarme a ser vista escapando. A medida que el sol se ponía, la luz disminuía, creando sombras perfectas para mi fuga. Era la hora. Con esfuerzo sobrehumano, metí la cabeza y los hombros por la abertura. El aprieto era mayor de lo que imaginaba, aún estando tan delgada después de 10 días sin comer. Los ladrillos ásperos arañaban mi piel, pero no me importaba. Empujé con las piernas,
centímetro a doloroso centímetro. Por un momento terrible me quedé atascada. Ni para adelante ni para atrás, el pánico comenzando a subir por la garganta. No ahora, murmuré para mí misma, no después de haber llegado tan lejos. Con un último esfuerzo desesperado, retorciendo el cuerpo de una forma que ni sabía ser posible, conseguí pasar. Caí en el suelo del patio, jadeante, temblando, pero libre. El aire fresco de la noche nunca había sido tan dulce. Me quedé acostada allí por algunos minutos, apenas respirando, sintiendo la hierba húmeda sobre mi cuerpo, mirando primeras estrellas que aparecían en el cielo. Estaba viva, había vencido, pero la victoria aún no estaba completa. Faltaba la parte final de mi plan, la lección que necesitaba enseñar. Con dificultad me arrastré hasta la pequeña construcción en el fondo del terreno, mi fábrica de dulces. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo sabía dónde estaba la llave de repuesto, escondida debajo de una maceta de helecho. Mis hijos nunca supieron de ese escondite. Dentro de la fábrica todo estaba como lo había dejado, las ollas de cobre brillando, los moldes alineados, los frascos de ingredientes organizados en los estantes, mi santuario, mi lugar de creación, donde había pasado la mayor parte de la vida transformando azúcar y frutas en pequeñas obras de arte. Ahora sería el lugar donde prepararía mi venganza, no una venganza mortal o violenta. Nunca fui de ese tipo, sino una lección que mis hijos jamás olvidarían, algo a la altura de la crueldad que habían demostrado conmigo, con las manos temblorosas, pero movidas por una determinación inquebrantable, comencé a reunir los ingredientes que necesitaba. Sabía exactamente qué hacer. En 10 días de hambre y desesperación en el sótano oscuro, había planeado cada detalle. La cena que serviría a mis hijos sería la más memorable que jamás preparé, no por los sabores deliciosos, sino por lo que representaría, por la sorpresa en sus rostros cuando vieran que la madre que intentaron matar estaba viva y sirviendo la cena como si nada hubiera pasado. Mientras trabajaba, una sonrisa débil se formó en mi rostro esquelético. Ellos creían que 10 días sin comida serían suficientes para enterrarme. Mal sabían que yo volvería para servir la cena que nunca olvidarían. Una cena con un ingrediente especial para los 3 que me habían traicionado. Un ingrediente que no mataría. Yo no era como ellos, pero que garantizaría que pasaran algunas horas tan incómodas como yo había pasado 10 días. La justicia sería servida en platos de porcelana, con cubiertos de plata y una sonrisa de quien sobrevivió a lo peor y volvió para contar la historia. Me arrastré por el agujero que había abierto en la pared del sótano, como una serpiente cambiando de piel, solo que, en mi caso, dejaba atrás no una cáscara vieja, sino 10 días de infierno. La abertura era más pequeña de lo que parecía, y mi cuerpo, aun consumido por el hambre, todavía tenía dificultad para pasar. Los ladrillos ásperos arañaban mi piel, rasgando el vestido que ya estaba inmundo después de tantos días. En un momento terrible, me quedé atrapada a mitad del camino, ni dentro ni fuera, y el pánico me apretó la garganta, más que los ladrillos apretaban mi cintura. No ahora, murmuré para mí misma, la voz más un soplo que palabras, no después de llegar tan lejos. Respiré hondo, ignorando el dolor en las costillas que parecían querer perforar la piel, y me retorcí en un ángulo que no imaginaba ser posible a mi edad. Con un último esfuerzo, sentí mi cuerpo resbalar por la abertura como un cachorro naciendo. Caí en el suelo del patio con un golpe sordo, sin aliento, temblando como vara verde, pero libre, libre. Me quedé acostada allí por algunos minutos, apenas sintiendo la tierra húmeda bajo el cuerpo, el aire fresco de la noche, el cielo estrellado arriba.
Después de 10 días en aquel agujero oscuro y sofocante, hasta el olor a tierra mojada parecía un perfume caro. Mis piernas apenas me obedecían, demasiado débiles por los días sin comida. Temblaban tanto que tuve que apoyar los codos en el suelo para conseguir sentarme. El mundo giraba a mi alrededor y tuve que cerrar los ojos por un instante para no desmayarme. Cualquier persona sensata se habría arrastrado hasta la calle, pedido ayuda a los vecinos, alejándose lo máximo posible de aquella casa que casi se convirtió en su tumba. Pero yo no había sobrevivido para huir, había sobrevivido para enseñar una lección. Miré hacia la casa grande, donde mis hijos ingratos cenaban tranquilamente, probablemente celebrando la herencia que pronto recibirían. Las luces del comedor estaban encendidas y conseguía oír el sonido ahogado de cubiertos y conversaciones. También miré hacia la pequeña construcción en el fondo del terreno, mi fábrica de dulces, mi lugar sagrado, donde había construido una vida y un nombre. Era hacia allí a donde necesitaba ir. Con esfuerzo inmenso, conseguí levantarme, apoyándome en un viejo árbol de guayaba. Mis piernas, finas como ramitas después sin comida, apenas aguantaban mi peso. Cada paso era una batalla contra el mareo, la debilidad, el dolor que parecía venir de dentro de los huesos, pero cada paso también era una victoria, un acto de resistencia, un no rotundo a la muerte que mis hijos habían planeado para mí. La pequeña fábrica estaba a menos de 30 metros de donde yo estaba, pero parecía una distancia imposible en mi estado. Aún así, fui hacia adelante, arrastrando los pies, parando cada pocos pasos para recuperar el aliento y esperar que el mundo dejara de girar. No podía correr el riesgo de ser vista desde la casa. Si me descubrían ahora, todo estaría perdido. Por suerte, el follaje denso del patio me escondía y ellos estaban demasiado ocupados con su cena para mirar por la ventana. Cuando finalmente llegué a la puerta de la fábrica, tuve que apoyarme en la pared para no caer. El esfuerzo había sido casi demasiado para mi cuerpo debilitado. La puerta estaba cerrada con llave, como esperaba. Mis hijos probablemente pensaban que no necesitarían más las llaves. Al fin y al cabo, la dueña del negocio pronto estaría muerta y ellos venderían todo. Pero yo tenía mis secretos, pequeñas precauciones aprendidas en décadas viviendo sola. Me agaché con dificultad y metí la mano debajo de una maceta de helecho que estaba al lado de la puerta. Allí estaba, exactamente donde la dejaba siempre, una llave de repuesto envuelta en un trozo de paño encerado para protegerla de la humedad. Dentro de la fábrica, el olor familiar a azúcar y vainilla me golpeó como una ola, trayendo lágrimas a los ojos. Era el olor de mi vida, de mi trabajo, de mi sustento. Las ollas de cobre alineadas en los estantes brillaban en la penumbra, los moldes organizados por tamaño, los frascos de ingredientes etiquetados con mi letra esmerada. Todo estaba como yo lo había dejado. Al menos eso, mis hijos no habían conseguido destruir todavía. Encendí apenas una pequeña lámpara en un rincón para no llamar la atención. Débil era suficiente para lo que necesitaba hacer. Primero fui hasta el pequeño frigobar que mantenía en la fábrica y bebí un vaso entero de agua limpia y fresca. Un lujo indescriptible después de 10 días bebiendo agua oxidada del grifo del sótano. Después comí un puñado de castañas que guardaba en un frasco para usar en los dulces. Sabía que no podía comer mucho de una vez después de tantos días de ayuno forzado. Mi estómago rechazaría, pero necesitaba un poco de fuerza para lo que estaba por venir. Mientras masticaba lentamente las castañas, mi plan tomaba la forma final en la cabeza. No bastaba solo con sobrevivir. Necesitaba que ellos sintieran un poco de lo que me hicieron pasar. Necesitaba ver el choque en sus rostros cuando se dieran cuenta de que la madre que intentaron matar estaba viva y bien delante de ellos
y necesitaba asegurar que nunca más pudieran hacerme daño a mí o a cualquier otra persona. Con las manos aún temblorosas, pero movidas por una determinación férrea, comencé a reunir los ingredientes. Iba a preparar una cena completa, la cena más importante de mi vida. En el fondo de la fábrica había un pequeño fogón que yo usaba para probar recetas nuevas. También tenía una despensa bien abastecida, ya que compraba ingredientes en cantidad para ahorrar: harina, azúcar, mantequilla, huevos, condimentos. Todo lo que necesitaba estaba allí. Mientras trabajaba, mi mente vagaba hacia el teléfono fijo que estaba en la pequeña salita que usaba como oficina. Simplemente llamar a la policía ahora, denunciar a mis hijos, acabar con todo de una vez. Pero algo dentro de mí pedía más que eso. Quería mirarles a los ojos. Quería que vieran que yo había sobrevivido a su crueldad. Quería servirles no solo la justicia de la ley, sino también mi propia justicia. El teléfono, claro que había sido desconectado de la toma, pero al verificar vi que la línea aún estaba activa. Llamé primero a mi viejo amigo y abogado, Eugenio Méndez. Nos conocíamos hacía más de 40 años y él había cuidado de todos los asuntos legales de mi familia y de mi negocio. Cuando contestó y oyó mi voz, casi se desmayó del otro lado de la línea. Iracema, por el amor de Dios, mujer, ¿dónde te metiste? Tus hijos dijeron que te habías ido a visitar a una prima enferma en Niterói y no dabas noticias hace días. Eugenio, hablé, la voz aún débil. No tengo tiempo para explicar todo ahora, necesito tu ayuda. Mis hijos intentaron matarme. Un silencio pesado en la línea. ¿Entonces qué? Encerraron en el sótano 10 días sin comida, solo con agua. Querían quedarse con la casa, con el negocio, con todo. Creían que yo iba a morir allá abajo, que nadie iba a descubrirlo. Dios mío del cielo, su voz falló. Conocía bien a mis hijos, había acompañado su crecimiento. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo mi cuerpo esquelético, tengo los arañazos en las manos de intentar salir. Tengo el agujero que abrí en la pared del sótano y voy a tener su confesión si me ayudas. Expliqué rápidamente mi plan. Él oiría todo por el teléfono que dejaría encendido durante la confrontación. También llamaría a la policía, que debería llegar poco después del inicio de la cena. A Eugenio no le gustó mucho la idea. Le parecía arriesgado. Quería que yo saliera de la casa inmediatamente. Pero me conocía demasiado bien para intentar disuadirme cuando yo estaba decidida. Está bien, Iracema. Voy a llamar al comisario Noroña ahora mismo. Él es de mi confianza, pero prometa que va a tener cuidado. Esos desgraciados ya mostraron de lo que son capaces. Puede dejarlo, Eugenio. Sobreviví 10 días en el infierno. Puedo aguantar 1 hora más. Después de colgar, volví a la preparación de la cena. Mis manos trabajaban casi por instinto, décadas de experiencia guiando los movimientos, incluso cuando el cuerpo estaba débil. Preparé arroz suelto con ajo, frijoles sazonados con laurel y tocino, una carne asada con patatas, que era la especialidad de la casa los domingos, y una farofa rica con huevos y plátano. Recetas de familia, comidas que habían alimentado a aquellos ingratos toda la vida. Pero había un detalle especial en el menú. En un armario cerrado con llave, guardaba hierbas y condimentos especiales, algunos medicinales que usaba ocasionalmente en los dulces o para tratar pequeños males, entre ellos una hierba conocida en la región como desesperada, un laxante natural tan potente que los antiguos decían que hacía a la persona desesperarse por encontrar un baño. Mezclé de esa hierba en los platos que serían servidos a mis hijos, pero no en el mío. La venganza sería humillante, pero no mortal. Yo no era como ellos. Mientras los platos finales terminaban de cocinarse, conseguí encontrar fuerzas para tomar un baño rápido en el pequeño baño de la fábrica.
El agua se llevó parte de la suciedad acumulada en 10 días en el sótano, pero no podía borrar las marcas que la experiencia había dejado en mí. En el espejo agrietado encima del lavabo, vi un rostro que apenas reconocí. Ojos hundidos, piel estirada sobre los huesos, cabellos enmarañados. Parecía más un fantasma que una persona. Perfecto. Era exactamente el efecto que quería causar. Me puse uno de los delantales limpios que guardaba en la fábrica, me peiné el cabello lo mejor que pude y me preparé para el momento de la verdad. El reloj en la pared marcaba 19:40. Allá en la casa, ellos debían estar terminando el primer plato, esperando la segunda ronda de comida, la hora perfecta para mi entrada triunfal. Con cuidado, coloqué los platos preparados en una bandeja grande. Mis manos temblaban por el esfuerzo y por la debilidad, pero la determinación me daba fuerzas que no sabía que aún tenía. Dejé el teléfono encendido, con Eugenio en la línea, escuchando todo. En menos de media hora, según él, la policía llegaría. Apenas el tiempo suficiente para servir mi cena especial y ver su reacción. El camino de la fábrica hasta la casa principal nunca pareció tan largo. Cada paso era un esfuerzo monumental, la bandeja pesando como plomo en mis brazos débiles, pero seguía adelante, movida por una mezcla de rabia fría y determinación implacable. Subí los 3 escalones del porche trasero que daba acceso directo a la cocina. La puerta estaba sin llave. Claro, ellos no tenían motivos para cerrar, creyendo que yo estaba muriendo lentamente en el sótano. Entré silenciosamente a la cocina. Oía sus voces viniendo del comedor, conversando animadamente. Reconocía la risa fuerte de Marcos, melosa La de voz Débora, hasta el tono vacilante de Ronaldo. Estaban relajados, cómodos, sin ningún peso en la conciencia por lo que habían hecho. La mesa de la cena estaba en una abertura entre la cocina y la sala, permitiendo servir las comidas directamente. Perfecto para mi entrada. Respiré hondo, acomodé la bandeja en los brazos y di los últimos pasos. Aparecí en la puerta del comedor como una aparición, una anciana esquelética, pálida como un cadáver, pero muy viva, cargando una bandeja de comida, humeante. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, como si alguien hubiera succionado todo el aire del ambiente. «La cena está servida», anuncié, la voz ronca pero firme. «Espero que aprecien cada bocado, como yo aprecié cada momento de hambre pensando en este momento». Los 3 se congelaron en las sillas, los rostros transformados en máscaras de horror e incredulidad. Marcos, siempre tan controlado, dejó caer el tenedor que sostenía. Débora se llevó las manos a la boca, sofocando Grito. un... Ronaldo simplemente palideció, pareciendo a punto de desmayarse. Por un instante sublime, nadie dijo nada. Apenas me miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Fue Marcos quien recuperó la voz primero, siempre el más rápido de razonamiento de los 3. «Mamá, ¿cómo? ¿Cómo usted? ¿Cómo salí del sótano donde ustedes me encerraron para morir?», completé, colocando la bandeja en la mesa con cuidado, con la misma determinación que me hizo criar 3 hijos sola después de que su padre murió, con la misma fuerza que me hizo construir un negocio de la nada, con la misma terquedad que me mantuvo viva por 81 años, a pesar de todo. Débora intentó levantarse, pero sus piernas parecían no obedecer. «Nosotros no... Usted no entiende. Fue un malentendido». «¿Malentendido?», repetí, sirviendo calmadamente los platos frente a mí. Uno para Marcos, uno para Débora, uno para Ronaldo, cada uno con su porción especial de desesperada mezclada en la comida. «Ustedes me encerraron en un sótano 10 días sin comida, solo con agua sucia, esperando que yo muriera. ¿Qué tipo de malentendido sería ese, hija?». Ronaldo comenzó a llorar, el rostro entre las manos. Siempre fue el más débil, el que se dejaba llevar por los otros 2. Fue idea de Marcos. Sollozó.
Yo dije que estaba mal, que no debíamos. Cállate la boca, idiota, berreó Marcos golpeando la mesa. Entonces se volvió hacia mí, los ojos duros como piedras. Usted no entiende. Solo queríamos lo mejor para todos. Este terreno vale millones. Ahora, la casa es demasiado grande para usted sola. Era más fácil así. ¿Más fácil matarme?, pregunté, sentándome a la mesa con ellos. Mis piernas ya no aguantaban más estar de pie. Más fácil que esperar a que yo muriera naturalmente. Qué vergüenza de ustedes tres. Crié serpientes en mi propio seno. Nadie va a creerle, dijo Débora, recuperando un poco la compostura. La máscara de hija preocupada había caído completamente, revelando a la mujer fría y calculadora que yo siempre supe La que superficie. existía abajo. Una vieja confundida, con lapsos de memoria. Todo el mundo ya comentaba cómo usted andaba olvidadiza, desorientada. Porque ustedes esparcieron esos rumores, respondí calmadamente. Porque ustedes escondían mis medicamentos, cambiaban las cosas de lugar, me hacían dudar de mi propia cordura. Yo me di cuenta de todo. Solo no quise creer que mis propios hijos serían capaces de tamaña crueldad. Marcos se levantó, amenazador. Era un hombre fuerte, de casi 1,90, desnutrida Yo era tras una vieja 10 días débil. de hambre. Si él quisiera herirme físicamente, no tendría cómo defenderme, pero no retrocedí ni 1 milímetro. ¿Y ahora? ¿Qué pretende hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Quién va a creer esa historia loca? Sonreí por primera vez, una sonrisa que no llegaba a los ojos. La policía ya está en camino, hijo, y en cuanto a pruebas, además de mi estado físico obvio, está el agujero que abrí en la pared del sótano, las marcas de mis uñas en la puerta, el teléfono que está encendido en mi este exacto momento con mi abogado, escuchando cada palabra que ustedes dicen. El rostro de Marcos palideció. Miró a los hermanos, después a mí, entonces a los platos de comida que yo había servido. Por un momento pensé que iba a abalanzarse sobre mí, pero en vez de eso, simplemente se desplomó en la silla, pareciendo marchitarse como un globo pinchado. «Coman», dije yo indicando los platos. «La comida se va a enfriar. Es la misma receta de siempre con la que ustedes crecieron comiendo. Tal vez la última comida que tendrán por un buen tiempo, antes de la comida de la cárcel». Ninguno de ellos se movió. El clima en la sala era pesado como plomo, el aire cargado de tensión y miedo. Afuera, oí el sonido distante de sirenas acercándose. Perfecto. La policía llegando en el momento exacto como yo había planeado con Eugenio. Ustedes saben, continué ahora sirviendo un poco de comida para mí misma, de la olla separada, sin el ingrediente especial. Durante 10 días en aquel sótano oscuro, la única cosa que me mantuvo viva fue el pensamiento de que necesitaba hacer justicia, no por venganza, aunque haya pensado en eso también, sino para que ustedes aprendieran que algunas traiciones tienen consecuencias, que no se puede simplemente descartar una vida humana, mucho menos la de la propia madre, como si fuera basura. Las sirenas estaban más cerca ahora. Los tres se miraron, el pánico creciente en los rostros. Ronaldo comenzó a temblar visiblemente. Débora miraba hacia la puerta, calculando si daría tiempo de huir. Marcos parecía estar en shock, incapaz de creer que su plan perfecto se había desmoronado tan completamente. Una última cosa antes de que la policía llegue, añadí indicando sus platos. La comida tiene un ingrediente especial para ustedes tres, nada mortal. No soy asesina como ustedes, pero garantizo que van a pasar las próximas horas tan incómodos como yo pasé los últimos 10 días. Considérenlo una pequeña muestra del infierno que intentaron imponerme. El exacto momento en que terminé de hablar, oí neumáticos frenando bruscamente frente a la casa, puertas de coche cerrándose, voces autoritarias gritando. La policía había llegado. El rostro de Marcos se contorsionó en una máscara de odio.
¿Se va a arrepentir de esto?, gruñó él. Todavía no terminó. Terminó, sí, hijo, respondí con una calma que no sentía. Para ustedes tres, terminó. La puerta de entrada fue abierta con violencia y varios policías entraron, armas en mano. Detrás de ellos reconocí al comisario Noroña, viejo conocido de la ciudad, y a mi abogado Eugenio. Cuando me vieron, los ojos se desorbitaron de espanto. Mi estado físico, después de 10 días en el sótano, hablaba por sí solo. «¡Doña Iracema!», exclamó el comisario, acercándose rápidamente. «Dios mío del cielo, usted está viva». «Comisario», completé, a pesar de los mejores esfuerzos de mis hijos para cambiar ese hecho. Mientras los policías esposaban a los tres, que no ofrecieron resistencia, estaban conmocionados para eso. Eugenio vino hacia mí y sostuvo mis manos en las suyas. «Usted es la mujer más valiente que he conocido, Iracema», dijo él con lágrimas en los ojos, «pero también la más terca. Podía haber muerto confrontándolos así. Casi muero en aquel sótano, Eugenio. ¿Qué más tenía que perder?». Fue en ese momento que Marcos comenzó a sentir los primeros efectos de la desesperada. Su rostro, ya pálido por el shock, adquirió un tono verdoso, se retorció, las manos esposadas presionando la barriga. «¿Qué? ¿Qué puso usted en la comida?», preguntó entre dientes apretados. «Solo un poquito de justicia poética, hijo», respondí, observando mientras era llevado afuera, prácticamente doblándose de dolor. Luego, Débora y Ronaldo comenzaron a presentar los mismos síntomas. Los tres serían llevados a la comisaría, pero probablemente harían una parada en el baño primero. Varias paradas, en realidad. ¿Crees que está mal que pusiera laxante en su comida después de lo que me hicieron? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Denunciado directo a la policía o dado esta lección antes? Porque yo pensé mucho en eso durante aquellos días en el sótano. Podría haber simplemente escapado, ido hasta la comisaría, hecho la denuncia, pero algo dentro de mí necesitaba que ellos me vieran, que enfrentaran personalmente lo que habían hecho, que sintieran, aunque de forma leve comparada a lo que pasé, un poco del malestar físico que me impusieron. El comisario Noroña insistió en que fuera llevada inmediatamente al hospital. Mi estado era grave, desnutrición severa, deshidratación, músculos atrofiados por la inactividad forzada. Los médicos después me dijeron que fue un milagro que hubiera sobrevivido, especialmente a mi edad. «Usted tiene una fuerza de voluntad impresionante, doña Iracema», decía el doctor Paulo, moviendo la cabeza mientras verificaba mis exámenes. No era ningún milagro, era pura terquedad campista, de esa que solo nace en quien vino al mundo enfrentando dificultades. Noticia corrió por Campos dos Goitacases como fuego en cañaveral seco. Repostera famosa encerrada en el sótano por sus propios hijos, decían los periódicos locales. La historia era tan absurda, tan cruel, que nadie quería creerlo al principio, pero las pruebas eran irrefutables. Mi estado físico deplorable, el agujero que abrí en la pared del sótano, los testimonios de los testigos que habían notado mi desaparición repentina y, principalmente, la confesión de Ronaldo, que se quebró en el primer interrogatorio y contó todo intentando negociar una pena más leve. Los tres fueron presos preventivamente, sin derecho a fianza. Las acusaciones eran graves: tentativa de homicidio calificado, secuestro, malos tratos contra anciano, abandono de persona incapaz. Crímenes que sumados podían suponer más de 30 años de cárcel. Marcos contrató un abogado caro de Niterói, de esos que aparecen en la televisión defendiendo a peces gordos. Débora lloraba en las audiencias intentando ganar simpatía del juez con su papel de hija arrepentida. Ronaldo solo se quedaba cabizbajo, aceptando la culpa con una resignación que casi me daba pena. Cuando recibí el alta del hospital, no podía volver a casa.
se había convertido en escena del crimen, aislada para el peritaje. Además, la idea de dormir nuevamente entre aquellas paredes que habían sido testigo de tal traición me revolvía el estómago. Mi vieja amiga Odette, dueña de la panadería de la esquina, me ofreció refugio en su casa. Quédate conmigo el tiempo que necesites, Iracema. Mi casa es pequeña, pero hay sitio para ti. Acepté con la condición de ayudar en los gastos en cuanto pudiera. Nunca fui de aceptar caridad, ni en los momentos más difíciles. Los días que siguieron fueron de adaptación y recuperación. Mi cuerpo, ya castigado por la edad, había sufrido daños que tardarían tiempo en sanar. Perdí casi 15 kilos en aquellos 10 días, kilos que yo, delgada por naturaleza, no podía darme el lujo de perder. Recetaron una dieta especial para recuperar los nutrientes perdidos, suplementos, vitaminas. Odette cuidaba de mí como una hermana, preparando las comidas a las horas correctas, recordándome tomar los medicamentos, acompañándome en las consultas médicas. Pero lo que más me impresionó fue la reacción de la comunidad. Gente que yo apenas conocía tocaba a la puerta de Odette, trayendo comida, medicinas, regalos, palabras de apoyo, antiguos clientes de la fábrica de dulces, familias a las que yo había endulzado la vida por décadas con mis recetas, venían a visitarme, muchas veces con lágrimas en los ojos. «Usted hizo el dulce de mi boda, doña Iracema», decía una. «Usted hacía los brigadeiros del cumpleaños de mis niños todos los años», hablaba otra. Era como si toda Campos dos Goytacases sintiera que tenía una deuda conmigo y ahora era hora de retribuir. El juicio de mis hijos fue rápido para los estándares de la justicia brasileña. Las pruebas eran demasiado contundentes para cualquier defensa eficaz. El abogado de Marcos intentó alegar que yo sufría de demencia, que me había encerrado a mí misma en el sótano en un episodio de confusión mental. Fue demolido por el informe médico que atestiguaba mi plena cordura. También intentó disminuir la gravedad, diciendo que ellos pretendían soltarme después de darme un susto para que yo aceptara la venta de la casa. El juez no se tragó esa historia ni por un segundo. Los tres fueron condenados. Marcos recibió la pena más pesada, 28 años de reclusión, por ser considerado el cerebro del plan. Débora recibió 22 años. Ronaldo, por haber colaborado con la justicia y demostrado arrepentimiento, se quedó con 15 años con posibilidad de progresión de régimen tras cumplir 1/5 de la pena. No sentí ninguna alegría al ver a mis hijos esposados siendo llevados para cumplir sus sentencias. Apenas un vacío enorme, una sensación de desperdicio. Tantos años de crianza, de sacrificio, de amor para terminar así. Después del juicio, casa liberada por el peritaje, enfrenté el difícil momento de volver allí. Odette y Eugenio, mi abogado y amigo, me acompañaron. El lugar parecía diferente, cargado de malos recuerdos. Cada rincón resonaba con el sonido de las traiciones. Cada habitación guardaba el fantasma de una familia que nunca más existiría. Entré en el sótano solo una vez para ver el agujero que había abierto en la pared, mi ruta de escape, mi camino a la libertad. Después mandé cerrar esa escalera para siempre. Aquel espacio no existiría más en mi casa. Dormí en casa de Odette por 2 semanas más, mientras reunía coraje para volver definitivamente a mi hogar. Cuando finalmente lo hice, fue con una decisión tomada. No iba a permitir que el trauma me definiera. Iba a reconstruir mi vida, mi negocio, mi propósito. La casa que mis hijos querían transformar en mi tumba se convertiría en un símbolo de resistencia y renacimiento. La primera cosa que hice fue reabrir la fábrica de dulces. Estaba cerrada hacía casi 2 meses, desde que mis hijos comenzaron a aislarme del mundo. Muchos clientes habían buscado otros proveedores pensando que yo me había jubilado o peor,
Pero la noticia de que Dulces de doña Iracema estaba de vuelta se esparció rápidamente y pronto los pedidos comenzaron a llegar. Al principio eran pocos, un pastel aquí, un encargo de dulces para la fiesta allí, pero poco a poco la clientela fue volviendo. Fue en una tarde de domingo mientras preparaba una hornada de quindim que cambiaría todo. Estaba sola en la fábrica pensando en cómo daría abasto con todos los pedidos cuando oí un golpe en la puerta. Era doña Zuleide, una señora de 77 años que vivía 2 calles más abajo de la mía. Viuda como yo, vivía sola en una casita sencilla. Vine a ver si necesita ayuda, doña Iracema, dijo ella, medio avergonzada. Siempre me gustó hacer dulces. Aprendí con mi abuela allá en Marañao. Si usted quiere, puedo echar una mano. Miré a Zuleide. Las manos arrugadas, pero firmes, vivos, a pesar de la edad, la postura digna de quien enfrentó la vida con coraje. Vi en ella un reflejo de mí misma, y pensé en cuántas otras Zuleides e Iracemas existían en Campos, mujeres ancianas con habilidades, disposición y necesidad de sentirse útiles, mujeres que, como yo, corrían el riesgo de ser vistas como cargas por la propia familia, como obstáculos a ser removidos. Entra, Zuleide, respondí, abriendo más la puerta. Hay mucho por hacer y 4 manos trabajan mejor que 2. El comienzo de la transformación. En pocas semanas ya tenía 5 señoras trabajando conmigo en la fábrica. Además de Zuleide, vinieron Neusa, Jurema, Dagmar y Conceição, todas entre 65 y 80 años, todas con historias de vida marcadas por dificultades y superaciones. Neusa había criado 6 hijos sola después de que el marido murió en un accidente en la fábrica. Jurema había huido de un matrimonio abusivo en los años 70, cuando eso era casi impensable. Dagmar había enfrentado un cáncer de mama, Conceição había perdido la casa en una inundación y reconstruido todo de cero, ladrillo a ladrillo. Mujeres fuertes, como tantas otras en nuestra ciudad, en nuestro país. Mujeres que, al llegar a cierta edad, eran muchas veces empujadas al rincón, vistas como viejitas inútiles, cargas para la familia, ocupando espacio y consumiendo recursos. Mujeres que, como yo, tenían mucho todavía que ofrecer si alguien apenas les daba la oportunidad. La fábrica, que antes producía solo pedidos específicos, ahora comenzó a hacer dulces para vender en ferias, en eventos, en tiendas de la ciudad. Cada una de nosotras trajo recetas nuevas, técnicas diferentes, toques especiales. Los dulces de doña Iracema se transformaron en los dulces de las abuelas, una marca que pronto ganó fama, no solo en Campos, sino en toda la región norte fluminense. No era solo un negocio, era una forma de resistencia. Cada dulce que salía de nuestras manos era una prueba de que no estábamos dispuestas a desaparecer, a volvernos invisibles. Cada fiesta que endulzábamos era una afirmación de nuestra presencia, de nuestra relevancia, de nuestra fuerza. Y la comunidad respondió con entusiasmo. Los pedidos no paraban de llegar, hasta el punto de tener que contratar 2 señoras más para dar abasto con la demanda. Con el crecimiento del negocio, necesité hacer adaptaciones en la casa. La pequeña fábrica en el fondo del terreno fue ampliada, ganando equipos nuevos, espacio adecuado para que personas trabajaran. La sala de enfrente, que antes era solo de la familia, se transformó en un pequeño café, donde servíamos rebanadas de pastel, quindims, flanes y café recién hecho para quien quisiera sentarse y disfrutar. Los cuartos que habían sido de mis hijos fueron transformados. Uno se convirtió en la oficina para administrar el negocio. Los otros 2 se convirtieron en espacios para talleres y cursos. Porque sí, comenzamos a ofrecer talleres de dulces. Al principio era solo para otras señoras de la comunidad. Después expandimos para cualquier persona interesada en aprender.
jóvenes, madres queriendo hacer pasteles para los hijos, adolescentes buscando una profesión, hombres jubilados buscando un hobby, turistas queriendo llevar una habilidad nueva a casa. Nuestras clases estaban siempre llenas, con lista de espera, pero aún sentía que faltaba algo. La experiencia terrible que pasé me había abierto los ojos a una realidad que muchas veces queda escondida entre líneas en las noticias, en los silencios incómodos de las familias, en las miradas bajas de las víctimas. La violencia contra ancianos, no solo la violencia física, como la que sufrí, sino también la violencia psicológica, financiera, el abandono, la negligencia. ¿Cuántas otras iracemas estaban sufriendo en silencio en aquel momento? ¿Cuántas no tendrían la misma suerte que yo de conseguir escapar y denunciar? Fue así como nació el proyecto Abuelas Unidas, una red de apoyo para mujeres ancianas en situación de vulnerabilidad. Comenzó pequeño, con reuniones semanales en la sala de mi casa, donde conversábamos sobre nuestros derechos, compartíamos experiencias, ofrecíamos ayuda unas a otras. Pronto, el grupo creció tanto que necesitamos buscar un espacio mayor. La alcaldía, viendo el impacto positivo del proyecto, cedió una sala en el centro comunitario. Trajimos abogados para dar orientación jurídica gratuita, asistentes sociales para ayudar con cuestiones de beneficios y jubilación, psicólogos, atención a las víctimas de abuso. Creamos una línea telefónica para denuncias anónimas, un refugio temporal para ancianas que necesitaran salir de casa con urgencia, un fondo de emergencia para ayudar con gastos médicos y necesidades básicas. El proyecto ganó visibilidad más allá de los límites de campos. Periódicos de Río de Janeiro vinieron a hacer reportajes, canales de televisión nacional. Fui invitada a dar charlas en otras ciudades para hablar con autoridades sobre políticas públicas para la tercera edad. Yo, que nunca había salido del estado de Río, a los 82 años estaba viajando por Brasil, llevando mi mensaje, mi historia, mi lucha. No hacía eso por fama o reconocimiento. Lo hacía porque cada vez que una señora me abrazaba después de una charla llorando y diciendo, «Usted me salvó», yo sentía que todo aquel dolor había valido la pena, que el infierno que pasé en el sótano tenía un propósito mayor que yo jamás podría imaginar, que incluso las peores experiencias pueden transformarse en algo positivo si tenemos el coraje de usarlas, no para amargarnos, sino para ayudar a otros. En medio de todo eso, aún estaba la cuestión de mis hijos. No es fácil para una madre, no importa lo que haya pasado, simplemente borrar décadas de amor y cuidado. En los primeros meses tras la condena, me negué a visitarlos en la prisión. La herida estaba demasiado abierta, el dolor aún muy vivo, pero con el tiempo la rabia fue cediendo lugar a una tristeza profunda, un luto Lo que perdimos, por todo lo que podría haber sido diferente. Fue casi un año después que recibí la primera carta de Débora. Diferente de los mensajes anteriores que había mandado a través del abogado, llenos de excusas vacías e intentos de justificar lo injustificable, esta parecía sincera. Hablaba del arrepentimiento que sentía no solo por el acto en sí, sino por toda una vida de resentimientos y elecciones equivocadas. Contaba cómo las sesiones de terapia en la prisión la habían hecho ver patrones tóxicos que venía repitiendo desde la juventud. Pedía no perdón, decía que no tenía ese derecho, sino apenas la oportunidad de un día poder decirme personalmente cuánto se arrepentía. Tardé semanas en responder. Cuando finalmente lo hice, fue con pocas palabras. El perdón no es algo que se concede de una vez, hija. Es un proceso diario, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Estoy intentando cada día encontrar ese camino. Comenzamos una correspondencia lenta, llena de cautelosa. silencios y retrocesos.
No era fácil para ninguna de nosotras. Ella estaba genuinamente cambiando en la prisión, haciendo el trabajo interno que debería haber hecho décadas antes. Yo estaba intentando separar a la madre que aún la amaba de la víctima, que casi murió a manos de ella. 2 años después de la condena, finalmente acepté visitarla. El encuentro fue difícil, cargado de emociones contradictorias. Ella había envejecido mucho en la prisión. Los cabellos antes teñidos ahora mostraban todas las canas, el rostro marcado por arrugas que no estaban allí antes. Cuando me vio, lloró como una niña. Yo también lloré, pero en silencio, las lágrimas corriendo por el rostro arrugado sin hacer ruido. No sé si algún día voy a entender por qué hicieron aquello, le dije cuando finalmente conseguimos conversar, pero quiero intentarlo. Ni yo entiendo bien, mamá, respondió ella en voz baja. Era como si fuéramos personas diferentes en aquellos días, tomados por una ceguera. avaricia. Marcos decía que era la solución más limpia, más rápida, que nadie iba a sospechar. Y yo me dejé llevar. No tuve valor para decir no, para hacer lo correcto. No era una explicación satisfactoria, nunca lo sería, pero era un comienzo, un reconocimiento de la propia debilidad, del propio fallo moral. A lo largo de los años siguientes, continué visitando a Débora regularmente. No puedo decir que nuestra relación volvió a ser lo que era, jamás lo sería, pero construimos algo nuevo, algo frágil e imperfecto, pero honesto. Ronaldo también intentó un acercamiento algunos años después. Su pena menor permitió que progresara al régimen semiabierto relativamente pronto. Comenzó a trabajar en una panadería durante el día, volviendo a la prisión por la noche. Un domingo apareció en mi puerta, delgado, envejecido, los ojos bajos de vergüenza. «Usted tiene todo el derecho de echarme», dijo él, sin conseguir mirarme a la cara. Solo quería que supiera que no pasa un día sin que me lo dejé entrar. Le ofrecí un café. La conversación fue difícil, entrecortada, llena de silencios incómodos, pero así como con Débora, era un comienzo, un tenue hilo de posibilidad que con el tiempo y mucho trabajo podría ser fortalecido. Marcos fue diferente, nunca demostró arrepentimiento genuino. Las pocas cartas que mandó estaban llenas de autojustificaciones, de acusaciones veladas, como si de alguna forma yo tuviera la culpa por lo que pasó. Nunca respondí. Algunos crímenes son imperdonables, no lo sé. Sé apenas que el perdón no puede ser forzado, no puede ser fingido. Tiene que venir de dentro, natural como la respiración. Y con Marcos, ese momento nunca llegó. A medida que los años pasaban, el proyecto Abuelas Unidas continuaba creciendo, ganando fuerza, alcanzando a más personas. La pequeña semilla plantada en Campos Dos Goytacases generó frutos en otras ciudades, con grupos similares surgiendo en Macaé, Itaperuna, incluso en Niterói y en Río de If. Éramos ahora una red estatal con planes de expansión para todo el país. El negocio de los dulces también prosperaba. Nuestras abuelas reposteras ya eran más de 20, todas mujeres por encima de los 60 años, muchas rescatadas de situaciones de vulnerabilidad a través del proyecto. Cada una traía no solo sus habilidades culinarias, sino su historia de vida, su sabiduría, su fuerza. Juntas creamos no solo dulces deliciosos, sino un espacio de acogida, de valoración, de respeto. En 2023 recibí un homenaje que jamás imaginé, el título de Ciudadana Benemérita de Campos Dos Goytacases, concedido por la Cámara Municipal. La ceremonia fue en el Teatro Municipal, lleno de personas que habían sido tocadas de alguna forma por el trabajo que hacíamos. Cuando subí al escenario para recibir el diploma, apoyada en el bastón que ahora usaba para las distancias mayores, vi en los ojos de todos allí, no lástima, no condescendencia, sino admiración y respeto genuinos.
Usted es un ejemplo para todos nosotros, dijo el presidente de la Cámara. Una prueba de que nunca es tarde para recomenzar, para transformar dolor en propósito, para dejar un legado. En mi breve discurso de agradecimiento, hablé sobre las lecciones que la vida me había enseñado, especialmente en los últimos años. El hambre del cuerpo puede ser terrible, pero el hambre de poder y dinero destruye almas enteras. Aprendí que nuestra fuerza no viene de lo que tenemos, sino de lo que soportamos, que las peores experiencias pueden convertirse en nuestras mayores maestras si tenemos el coraje de enfrentarlas no como finales, sino como comienzos, que nunca, jamás debemos permitir que otros definan nuestro valor o limiten nuestras posibilidades. No importa nuestra edad, nuestro género, nuestra condición. Mirando hacia atrás, hacia el camino recorrido desde aquellos 10 días en el sótano, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por lo que perdí, la familia que conocía, la confianza inocente, la seguridad que sentía en mi propio hogar, pero también gratitud por lo que gané. Un propósito mayor que yo misma, una comunidad de mujeres extraordinarias, la certeza de que mi vida y mi historia están sirviendo para proteger e inspirar a otras. Ellos me encerraron, creyendo que yo me consumiría sola en la oscuridad. No sabían que durante 81 años yo ya había sobrevivido a cosas peores y que de la oscuridad también se hace luz. No sabían que las manos que hacían dulces tenían fuerza suficiente para romper paredes. No sabían que el corazón que ellos pensaron en parar había latido demasiado fuerte por demasiado tiempo para simplemente rendirse. Hoy, cuando las personas me preguntan cómo aguanté aquellos 10 días, cómo sobreviví al hambre, la oscuridad, la traición, respondo siempre lo mismo: un día a la vez, un minuto a la vez, un respiro a la vez. No hay otro secreto para la supervivencia, sea en un sótano oscuro, sea en la vida allá afuera. Seguimos adelante, un paso tras otro, incluso cuando parece imposible, incluso cuando todo en nosotros quiere rendirse. Y si hay un mensaje que me gustaría dejar para quien está leyendo o escuchando esta historia, es este: nunca subestime la fuerza de una mujer anciana. Nosotras que llegamos hasta aquí, que sobrevivimos a décadas de desafíos, de pérdidas, de nuevos comienzos, llevamos dentro de nosotras una resiliencia que ustedes apenas pueden imaginar. Nuestras arrugas son mapas de batallas vencidas. Nuestras manos, aunque temblorosas, aún pueden construir y transformar. Nuestras voces, incluso cuando fragilizadas por el tiempo, aún merecen ser escuchadas. Me llamo Iracema Fontoura. Tengo 85 años a cuestas y esa es la historia de cómo sobreviví al hambre y a la traición de aquellos que más amaba. Si quiere oír más historias de mujeres que transformaron dolor en fuerza, suscríbase al canal Abuelas de Brasil. Nuestras arrugas cargan historias que esta generación necesita oír. Si le gustó mi historia de cómo Mujer una de casi 90 años sobrevivió al hambre y a la traición y aún así construyó un legado, haga clic en los cuadraditos que están pasando en la pantalla ahora. Allí hay otras historias de mujeres guerreras como yo, que transformaron tragedias en triunfos, que no se dejaron definir por las peores experiencias de sus vidas. Historias que le van a hacer pensar 2 veces antes de subestimar a una señora de cabellos blancos.